En diciembre del año pasado, Colombia puso fin a un conflicto armado con la guerrilla de las FARC que en 50 años dejó más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y más de 7 millones de desplazados. La paz fue todo un hito, pero con ella comenzó otro desafío: la reinserción de miles de combatientes que habían pasado años luchando en la selva. Desde que se firmó la paz, unos 13.000 ex milicianos han quedado en una situación económica y social vulnerable. Y curiosamente, en busca de una solución, la ex guerrilla, ahora transformada en partido político, tomó contacto con Uruguay. Esta semana llegó a Montevideo una delegación de Ecomún, una cooperativa formada por excombatientes de las FARC que promueve proyectos productivos que ayuden a la reinserción. Y uno de los objetivos de esa cooperativa es resolver el problema habitacional, para lo cual se han vinculado con FUCBAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. ¿Cómo es esa cooperación? ¿Qué resultados puede dejar? Vamos a ocuparnos de este tema, vamos a aprender a propósito de estos hechos. Estamos con Fanny Castellanos Póveda, ex guerrillera de las FARC e integrante de Ecomún. Fanny, buenos días, bienvenida. Buenos días para todos, es un placer poder estar hoy aquí acompañándolos. Y saludo también a Gustavo Gómez, integrante de la ONG We Effect, que ha sido el nexo entre las FARC y FUCBAM. Bueno, Gustavo González fue dirigente de FUCBAM hace años acá en nuestro país. González, buen día. Buenos días, un gusto estar aquí en el programa. Capaz que conviene empezar con la historia de Fanny Castellanos Póveda. Yo le preguntaba fuera de micrófonos, manejamos los dos apellidos, ¿es así como suele presentarse? ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuándo y por qué decidiste unirte a la FARC? Bueno, yo llego a las FARC en 1990. Las causas, la violencia que existía en esta época en Colombia, que existe todavía, pero conozco la organización por raíces de mi padre y mi madre en territorio colombiano, y la misma necesidad de abandono de los jóvenes de esta época me obligó a irme para la guerrilla. ¿Tú eras campesina? Campesina, netamente campesina. ¿En qué zona de Colombia? En Cundinamarca, en la región del Sumapaz. ¿Y qué rango llegaste a tener dentro de la guerrilla? Bueno, dentro de la guerrilla se cumplen muchas funciones como combatientes. Fui participante de la organización y en otros aspectos como de comunicaciones también, pero estructura militar casi no se define dentro de la organización, las tareas que salen a diario. ¿Cómo es eso? A ver, hay una estructura que es el Estado Mayor Central y por bloques y por frentes, pero nosotras, las combatientes, casi nunca decimos, ay, soy comandante o soy reemplazante o soy del Estado Mayor. No, nuestras funciones siempre giran alrededor de las tareas y donde nos coloquen las desempeñamos de buena manera. Lo curioso es que hablas en presente. Sí. Nuestras funciones giran. Sí, ahora somos partido político y siguen girando alrededor de las tareas diarias. Y es muy difícil venir después de 26 o 27 años, cambiar el lenguaje nos dificulta un poco, pero en ese trámite estamos. Tú estuviste 4 años presa. Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué delitos había de por medio? Político, solamente por el hecho de ser combatiente de las FARC. Esa es una precisión importante. ¿Delitos políticos? Sí. ¿O delitos de sangre, delitos violentos? No, delitos políticos. Por ser combatiente de las FARC, pagué una condena de casi 4 años en Colombia. Fuiste liberada por una ley aprobada por el Congreso de Colombia en diciembre del año pasado, que amnistió a todos los miembros de las FARC, excepto a los que cometieron delitos como los de lesa humanidad o abusos sexuales o reclutamiento de menores. Una ley que fue fundamental para que se produjera posteriormente el desarme efectivo. Sí, muchos compañeros que estuvimos en las cárceles, esta ley nos permitió la libertad. Sin embargo, las leyes colombianas han obstaculizado mucho
que esta ley se puede aplicar y aún existen combatientes que no son delitos de lesa humanidad privados de la libertad. Sí, según repasábamos hace poco tratando estos temas, la amnistía aprobada en el Congreso tiene dos formas de implementarse. Por decreto, para delitos únicamente de corte político como rebelión y otros conexos, por ejemplo, uso de uniformes militares o porte de armas. Y después está la vía judicial para delitos cuya vinculación con lo político no es del todo clara, ejemplo, narcotráfico, que, bueno, son situaciones que deben ser dilucidadas por la Justicia Especial para la Paz. ¿Es en ese ámbito donde están todavía tramitándose casos? Todavía la Jurisdicción Especial para la Paz no ha entrado en vigencia, pero sí hay compañeros dentro de las zonas veredales como en el Meta que tendrán que responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, el tema de narcotráfico no es un delito de nosotros. Fuimos catalogados de narcotraficantes, pero no somos narcotraficantes. ¿Cuál es la situación hoy, entonces, en resumen, a propósito de la relación de los exguerrilleros de la FARC con la justicia? Bueno, la relación todavía estamos pendientes para que se pueda aplicar una ley de amnistía e indulto amplia a los demás combatientes que existen aún en las cárceles y no tenemos ninguna objeción para llegar a responder ante la Jurisdicción Especial, que es un marco donde no solamente van a ir los combatientes de las FARC, sino es un marco muy amplio donde muchos sectores del Estado que han financiado el paramilitarismo y la guerra en Colombia tendrán que también hacerse presentes. En resumen, ¿cuántos miembros tienen las FARC? ¿Cuántos se han visto beneficiados ya por la amnistía? Hay un número muy corto de unos 1.000, yo creo, de unos 700, perdón, pero todavía dentro de las cárceles quedan 1.200, 1.300 compañeros privados de la libertad, aparte de los compañeros que hoy se encuentran extraditados. La amnistía ha sido uno de los puntos más controvertidos de todo este proceso de paz. En la población colombiana todavía se la discute y hay figuras políticas que juegan un papel muy fuerte en ese debate. Pienso, por ejemplo, en el expresidente Álvaro Uribe, que ha dicho que con la ley de amnistía hay riesgo de que se metan colados, ¿no? De hecho, la semana pasada el vicepresidente Oscar Naranjo dijo que el gobierno logró impedir que 25 narcotraficantes entraran en las listas de beneficiados por la amnistía que la FARC iba a presentar al gobierno. Algo decías tú recién sobre este punto, sobre este planteo del vicepresidente Naranjo, ¿qué agregas? Es muy difícil porque de todas maneras nosotros hemos sido muy estrictos y en el ámbito judicial nuestros listados han sido mirados con lupa. Es imposible que dentro de los listados se vayan personas que se han dedicado al narcotráfico. Lo que pasa es que la justicia siempre mira sus opciones. Nosotros fuimos catalogados de guerrilleros y por eso entramos a las cárceles. Hoy en día hay que mirar muy bien y revisar muy bien si somos guerrilleros para que nos puedan aplicar la ley de amnistía. Entonces son como las contrapartes. Primero, cualquier compañero que así no fuera guerrillero iba a la cárcel. Hoy es difícil salir de allá si no tenemos pruebas de que somos o fuimos guerrilleros. Entonces es como la contraparte política y los obstáculos que coloca la justicia para poder darnos la libertad. Actualmente hay 13.000 exguerrilleros concentrados en 26 zonas de normalización. ¿Qué son las zonas de normalización? Bueno, las zonas de normalización son lugares que se han especificado en Colombia, son 26 que actualmente tenemos en todo el territorio a nivel nacional, donde nos hemos agrupado para poder hacer el tránsito de dejación de armas y el tránsito a la legalidad. Dentro de estas zonas hay zonas que cuentan con 400, con 500, hay zonas que cuentan con 120 hombres que aún permanecemos haciendo ese tránsito. ¿Cómo se vive allí? Se vive en comunidad. Tenemos unas normas de convivencia para poder estar dentro de estas zonas. Cumplimos las tareas propias del diario vivir, estudio, trabajo agrícola. Estamos haciendo unas evaluaciones de nivel académico para podernos colocar a nivel, porque muchos de nosotros no tuvimos la posibilidad de estudiar. Entonces, todo el tiempo estamos en una actividad constante de formación. ¿La idea es que vuelvan a qué? ¿A sus lugares de origen? Muchos de nosotros somos del campo.
y somos de las regiones donde hemos operado. Muy pocos se irían a buscar sus regiones, pero dentro del mismo campo. Nosotros no iríamos a la ciudad porque realmente no hay garantías en la ciudad para que un compañero que venimos de un tránsito a la legalidad se nos pueda brindar los derechos que hasta hoy no han sido restablecidos. ¿Cómo es eso de las garantías? Se nos persigue, se nos está matando. Desde que salimos, muchos compañeros en el tránsito de la legalidad, hemos perdido como 5 o 6 compañeros. Entonces no hay garantías para un buen ejercicio de nuestra reincorporación a la vida civil. Y en estas zonas de normalización sí las hay. ¿Qué hay? ¿Sistemas de custodia? ¿Cómo es eso? La ONU, inicialmente en la primera fase, había un anillo de seguridad que brindaba ciertas condiciones de seguridad, pero la seguridad la hacemos nosotros mismos de manera colectiva en los territorios y las comunidades. Eso nos brinda un poco de seguridad, tanto a las comunidades como a nosotros. En esas zonas, entonces, ustedes están preparándose para volver a la vida común y corriente. Eso implica, por ejemplo, mencionabas al pasar, formarse, pasar por instancias de la educación que no habían tenido. ¿Qué más? El hecho de haber vivido en la selva durante décadas en algunos casos, ¿qué desajustes les implica? No, yo creo que son los propios de ponerse uno como al contexto, pero realmente ermitaños no fuimos, siempre estuvimos atentos a las innovaciones y a las exigencias y muy informados. Es como colocarnos al nivel académico que nos exige para poder tener un mejor desempeño de nuestro ser en este tránsito de la legalidad. Para ayudar en ese proceso de normalización, incluso para organizar la vida en esas zonas de normalización, las FARC fue que crearon Ecomún, esta cooperativa. Vamos a explicar de qué se trata exactamente. Bueno, Ecomún es una gran cooperativa que surge ahorita en el marco de la legalidad, cumpliendo todos los requisitos para, de cierta manera, reincorporarnos todos los combatientes que hemos salido a una producción, tanto económica como social, que garantice la vida digna, que garantice continuar en colectivo, que garantice bienes y servicios para todos los combatientes y las comunidades que han estado cerca de nuestra organización y que han sido también víctimas del conflicto. No sé si los oyentes que están siguiendo la emisión en video lo notan, pero sobre todo lo digo para quienes están escuchándonos por radio. Rosario, cuando habla de este tema se emociona. Sí, le brillan los ojos. ¿Por qué? En esta respuesta anterior había una cosa allí, ¿no? De conmoción. ¿Por qué? Es el amor a la lucha de más de 26 años y el amor a la lucha de 53 años que tuvimos. Es cómo nosotros vamos a ayudar a que las condiciones de nuestro país cambien. Es cómo no hemos perdido los esfuerzos y las luchas que hemos hecho desde abajo. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de ustedes, del futuro de ustedes personalmente, ¿no? Porque esta cooperativa apunta a ustedes. Claro que sí, y apuntar quiere decir que nos va a reincorporar, que nos va a dar la posibilidad de estar en un núcleo familiar, ya que lo hemos podido recuperar en el núcleo de los hermanos que siempre estuvimos en la confrontación, y vamos a poder ejercer el desarrollo de nuestro país desde los territorios, desde nuestros conocimientos que tuvimos en lo largo de los 53 años, y vamos a demostrar que sí podemos, que sí teníamos razón y que sí las oportunidades de brindar unas condiciones económicas y sociales para la gente sí se puede. Pero si entiendo bien, estábamos hablando de la cooperativa. De la cooperativa. La cooperativa es básicamente para el futuro de ustedes. Para el futuro de nosotros, pero a largo plazo también tiene que reincorporar las comunidades. Y por ejemplo, en el caso tuyo, ¿estás trabajando hoy? ¿De qué vive hoy? Nosotros, en el marco de nuestra reincorporación, nos asignaron un sueldo
que podría decirse un reconocimiento de 600.000 pesos mensuales, y una base única que fue desembolsada hace como un mes de 2 millones de pesos. Ese es todo el dinero y todo el capital que tenemos después de estos años. Pero a través de la cooperativa, ¿qué tipo de trabajo podrías terminar teniendo? No, pues por ahora soy vicepresidente de Ecomún. Yo pienso que a través de la cooperativa todo el trabajo que podamos hacer que nos dé las garantías de un bienestar social, de poder producir y que esa producción sea colectiva. ¿En qué rubros, por ejemplo? Rubros, por ejemplo, el trabajo agropecuario, el trabajo cultural, el trabajo medioambiental, el trabajo de la producción agrícola ahorita es fundamental, y todo lo que tenga que ver con el esfuerzo humano y los conocimientos que nosotros podamos adquirir y adjuntar en nuestra cooperativa. ¿Cuándo se supone que ya van a estar disponibles esas opciones de trabajo? ¿Cuándo no se va a depender de estos subsidios del Estado? Bueno, yo creo que muy pronto, dentro de todo este afán que tenemos, porque los compañeros en las zonas estamos esperando eso, vamos a crear 2 cooperativas a nivel de las 26 zonas. Cada zona va a crear 2 cooperativas. Ya se hizo un sondeo de qué es lo que vamos a producir dentro de las 26 zonas y cómo lo vamos a articular para hacer un buen comercio y una buena distribución de nuestros productos. Enseguida vamos a detenernos en el factor vivienda. Gustavo González, al lado de Fanny Castellanos, hacía una acotación a propósito de cómo funciona Ecomún, ¿no? Es una cooperativa de segundo grado. Tercer grado, viene a ser una confederación. Ahí está, una confederación. Entonces, cuando Fanny se refería a las 2 cooperativas por zona, implican cooperativas de base, que es la modalidad multiactiva. Es decir, es producción, vivienda y todo el desarrollo social de una comunidad. Ubiquémonos en que ellos están en campamentos hoy en día, ¿cierto? Entonces ahí hay que llevar los servicios, la vivienda, etcétera, etcétera. Por lo que decían, la FARC en los acuerdos negoció colectivamente, a diferencia de otros acuerdos de paz que yo tuve conocimiento por haber estado en Centroamérica, donde el excombatiente negociaba individualmente. Está claro, ellos, por ejemplo, del subsidio que les va a dar el Estado, conformaron la cooperativa. ¿Entiendes? O sea, hicieron la bolsa financiera de la cooperativa. A diferencia de lo que fue, por ejemplo, el FMLN en El Salvador, que cada combatiente tuvo un subsidio y bueno, entonces es otra perspectiva la que ellos pudieron discutir. ¿Cuál es el problema de la vivienda? ¿Cómo lo van a encarar? ¿Qué aporte puede hacer desde acá FUCBAM? De eso charlamos en la segunda parte de la entrevista. El proceso de paz en Colombia y su repercusión acá en nuestro país. De esto estamos ocupándonos en la entrevista central hoy, porque esta semana llegó a Montevideo una delegación de Ecomún, una cooperativa de tercer grado formada por excombatientes de las FARC, que promueve proyectos productivos que ayuden a la reinserción de sus miembros. Uno de los objetivos de esta institución es resolver el problema habitacional. Y para eso han entrado en contacto con FUCBAM. ¿De qué manera? ¿Para qué? De eso seguimos charlando. Estamos con Fanny Castellanos Póveda, que yo la presentaba hace un rato. Tiene 46 años, 20 años, formó parte de las 26. FARC. 26 años formó parte de las FARC. Estuvo 4 años presa, fue liberada a fines del año pasado. Y Gustavo González, expresidente de FUCBAM, coordinador para Latinoamérica de We Effect, el centro cooperativo sueco. Veamos cuál es, en este proceso de reinserción de los exguerrilleros, el factor vivienda. ¿Cómo lo vienen manejando? ¿Qué importancia juega? Juega un papel muy importante la vivienda dentro de nuestra reincorporación. Partimos de que hoy más de 13.000 excombatientes, estamos sin vivienda. Es difícil la vivienda en el territorio colombiano. Hay unas grandes dificultades para que se pueda acceder a ella. Es por eso que quisimos conocer, por medio de compañeros que fueron a Colombia y de la experiencia de FUCBAM,
El desarrollo que se ha tenido de la cooperativa de vivienda es fundamental que nosotros conozcamos esas experiencias y ver en Colombia cómo la desarrollaríamos, porque inicialmente es parte primordial garantizar la vivienda de nuestra reincorporación. Gustavo González hace años que trabaja con WeEffect. ¿Qué es exactamente? Vamos a aclararlo para los oyentes. Bueno, WeEffect es una organización del cooperativismo sueco, es decir, todas las ramas. Tú sabes que en Suecia está muy desarrollado el cooperativismo, entonces las distintas ramas han conformado hace 50 años una organización para apoyar el desarrollo en países del tercer mundo. En ese marco es que se trabaja en todos los continentes y en América Latina, actualmente en 7 países de América Latina con 3 programas. Un programa de vivienda y hábitat, del cual yo soy el coordinador general para América Latina, otro programa de desarrollo rural y otro de igualdad de derechos para la mujer. La financiación del Centro Cooperativo Sueco viene de un 20% de la recaudación del pueblo sueco, campañas financieras, y un 80% de ASDI, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Estado sueco. Tú estás trabajando en este tipo de proyectos en América Central desde hace años. Por ejemplo, ¿en qué lugares? Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Paraguay y Bolivia. Ajá. Desde el año fines del 2003. ¿Y cómo se involucra WeEffect con el proceso de paz en Colombia? Bueno, el tema es que nosotros, el WeEffect y FUCBAN tienen una alianza que se firmó en el año 98 cuando comenzamos a trabajar en Paraguay. En Colombia, el WeEffect no tenía sede. A partir de los acuerdos de paz, es la embajada sueca la que se interesa en apoyar el proceso político, social de Colombia por el tema de los acuerdos. Y en ese marco la embajada llama a las organizaciones de apoyo al tercer mundo que tiene Suecia en América Latina, entre ellos Diaconía y otras, Forum Cid y el WeEffect. En ese marco se comunican con ECOMUN, con la Confederación de Cooperativas de los Excombatientes de la FARC, y ahí se dispone que fuéramos los 3 coordinadores de programa a discutir con ellos a los efectos de ver in situ la situación. Como planteaba Fanny, la situación de los excombatientes en el tema de vivienda es sumamente compleja y dramática. Es decir, la vivienda del excombatiente la llevaba en la mochila, ¿no es cierto? Entonces hoy, reinsertarse... para que tengan una idea, el 90% de los excombatientes son campesinos de la FARC, es decir, es mucha gente, y ellos obviamente quieren quedarse en sus zonas donde puedan trabajar, porque la producción agrícola les es natural desde su nacimiento. Pero allí, si no hay un componente de vivienda, muy bien, tú puedes producir la tierra, pero tenés que vivir. Entonces, ahí se vio, luego de varias discusiones, bueno, primero la voluntad política del apoyo del WeEffect a través de un proyecto que habrá que discutir mucho más, y se entendió fundamental conocer una experiencia como la uruguaya. Es decir, el WeEffect nunca firma un acuerdo con ninguna organización hasta ver en la práctica, bueno, esto les puede servir. Y realmente el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua, que durante muchos años fue de matriz estrictamente uruguaya, hoy en día se puede decir que es latinoamericana, porque ha demostrado que se pudo aplicar en muchos países. El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, el uruguayo, tú dices que ha jugado un papel de liderazgo en la región. Fundamental, es una referencia. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero para que tengas una idea, yo tuve la posibilidad de participar en 5 diálogos internacionales de Naciones Unidas exponiendo el modelo. Es decir, es un modelo único en el mundo. Único. Es un detalle interesante a subrayar, porque no sé si lo tienen claro nuestros oyentes, ¿no? No sé si está suficientemente difundido eso, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que mucha gente sí. A mí me gustaría más que lo tuvieran las autoridades nacionales. Más claro, porque el país cuenta con una agencia de desarrollo, aparentemente, y de apoyo, pero sería muy interesante porque es una estructuración netamente uruguaya. Nació en el CCU allá por la década del 60, con técnicos comprometidos con la vivienda popular. El CCU, el Centro Cooperativista Uruguayo, y luego lo asumieron los trabajadores, ¿no? Vamos a recordar en 2 palabras qué significa.
cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Sí, es decir, es para los sectores que no tienen capacidad de ahorro y el capital es su trabajo. Entonces nosotros mismos hemos construido nuestras viviendas. En este momento hay 560 cooperativas de vivienda afiliadas a FUCBAN, lo que estamos hablando de más de 30.000 familias. Para que tú tengas una idea, 1/3 de la población de la ciudad de Mercedes vive en cooperativas de vivienda. La ciudad de Mercedes. Sí, el desarrollo ha sido muy importante a través de todos los años. La cooperativa recibe créditos Del Estado. pero buena parte del costo de la vivienda lo provee el propio propietario, la familia propietaria, dedicando horas a la tarea de levantar la casa. 21 horas semanales. En este momento estamos en 2 años de obra aproximadamente, las nuevas cooperativas. Y sí, ese es un capital muy importante, primero porque abarata los costos y segundo genera un empoderamiento de la gente muy interesante. Tú puedes ir a mi cooperativa que tiene 40 años y parece que fuera ayer inaugurada, y esto es porque la gente se apropia. Nadie ama nada como aquello que se construye con propio esfuerzo. Fanny, de estos días acá en Uruguay, bueno, y de la información previa, ¿qué es lo que has podido recoger? ¿Cuánto aporta, cuánto va a servir, digamos, este modelo? 100%. Yo creo que nos aporta el modelo de cooperativa de vivienda que se está manejando y que nos enseña de qué manera colectiva se puede y que el trabajo de todos es posible construir mejores viviendas para los que no tenemos y no podemos conseguirla de otra manera. A mí me parece que poderlo replicar en Colombia solucionaría 100% la calidad de vida en cuanto a vivienda de los colombianos y de ahorita nosotros en este tránsito de la legalidad. ¿La idea es construir conjuntos habitacionales? Efectivamente. Es decir, la idea es, y vuelvo a insistir, en un campamento a solas no hay nada hoy en día. Entonces sí tienen la tierra, pero entonces se trata de construir complejos habitacionales cooperativos. Dependerá obviamente del número de familias que esté en cada una de las 26 zonas. Como WeEffect estamos pensando en un plan piloto que hemos desarrollado en todos los países, es decir, ver para creer, ¿cierto? No es fácil que la gente se convenza de que efectivamente se puede con mano de obra no calificada. Entonces hay mano de obra calificada y no calificada. Entonces creo que sí, que la idea será esa seguramente. Obviamente que esto va a llevar muchas conversaciones y yo quiero rescatar que el WeEffect se ha apoyado en FUCBAN para impulsar esto. Hay muchísimos compañeros y compañeras de FUCBAN que han dado una mano en estos países. Yo te comentaba fuera de micrófonos que debemos de saber los uruguayos que, por ejemplo, la Ley Nacional de Vivienda de Guatemala fue escrita por gente de FUCBAN y asesorada por gente de FUCBAN. La de Costa Rica, un país muy desarrollado, en estos momentos está discutiendo el Parlamento Nacional un capítulo íntegro de incorporación a la Ley Nacional de Vivienda. Es decir, que el aporte va más allá de las paredes, ¿no? Es decir, se trata de hacer incidencia política en tratar de que exista marcos legales, que exista financiación estatal. Uruguay es el único país en América Latina, y nos debe llenar de orgullo, donde el Estado no se ha desembarazado del problema de la vivienda. Tú sabes que las privatizaciones de los bancos estatales ha llevado a que hoy la gente tiene que estar entre el mercado y la vivienda. Y eso para los sectores más humildes de la población ha demostrado a lo largo de los 25 años que en cada país de América Latina ha aumentado el déficit habitacional. Así que entonces, bueno, el proceso es complejo, requiere un marco legal, por un lado. Exactamente. Requiere asesoramiento técnico. Exacto. Requiere formación de los ex guerrilleros que van a dedicarse a tareas de construcción. Exacto. Como ya ha ocurrido acá con las familias que llevaron a cabo cooperativas de vivienda. Y requiere fondos, justamente financiamiento. Esa parte, en el caso de Colombia y en el caso de los ex-FARC, ¿cómo se va a resolver? Bueno, uno de los temas claves que está discutiendo ya la dirección de FARC es justamente, porque ellos siguen en la discusión de los acuerdos, es que exista un fondo para la integración. No se puede pensar en la gente si no hay un fuerte subsidio para ello, ¿no? ¿Fondos estatales? Estatales, sin duda. Supongo que ahí viene otra polémica, ¿no? Sí. Supongo que difícil. En la sociedad colombiana esto de el dinero que cuesta el proceso de paz ya ha sido muy sensible, ya ha sido muy controvertido, ahora va a tener más capítulos. Va a tener más capítulos y yo creo que no son
tan grandes como los que estuvieron algunos sectores para la financiación de la guerra. Entonces yo creo que... ¿Cómo es eso, perdón? O sea, hubo más plata para la guerra que la que nos vamos a conseguir y tendrán que desembolsar para poder construir la paz y poder entonces hacer los planes de vivienda, de reincorporación, y trabajar a la paz cuesta menos que lo que costó en la guerra. Tengo varios comentarios de los oyentes que estaba revisando ahora Ajá. durante la pausa. Por ejemplo, consulta a un oyente, el hecho de formar campamentos, bueno, y eventualmente ahora cooperativas de vivienda, ¿no los lleva a los exguerrilleros a aislarse socialmente? ¿No dificulta la integración? ¿Cómo han analizado este aspecto? No creo que dificulte la integración, porque es que también a nivel nacional estamos cumpliendo otras funciones de los combatientes que en el territorio no se van a quedar por ahora, pero que sí van a tener un anexo o una conexión con las cooperativas en territorio. Hay muchas funciones que ahorita comenzamos a implementar en las ciudades y en los pueblos, replicando el acuerdo de paz. Entonces no hay por qué pensar de que nos vamos a aislar. Va a ser un territorio abierto a las comunidades, con una constante entrada y salida de hombres y mujeres que van a ayudar a construir desde el territorio la reincorporación de nosotros. Pregunta a otro oyente, Sergio, ¿por qué no aprovechan la visita y conocen también el sistema de MEVIR, el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, que es otro modelo creado acá, ¿no? Es otro modelo impulsado desde Uruguay. Y de ayuda mutua también. Uh-huh. Sí, te explico. Aquí tiene que ver con la experiencia nuestra en términos de zonas geográficas. Nosotros desarrollamos en Centroamérica el modelo FUCBAN ya en zonas rurales. Hay que tener en cuenta el tema climas para la construcción, techo liviano, en fin, una cantidad de cosas. Y ahora el WIEFEC los invita a los compañeros a ir también a conocer vivienda rural ya construida en Honduras y en El Salvador. Pero sin duda, MEVIR es un modelo y ya estuvimos hablando con los compañeros sobre eso. Preguntan o proponen que aprovechen la estadía en Uruguay para conocer también la construcción en barro. Hay información en la Facultad de Arquitectura, dice el oyente. Sí, tenemos además una cooperativa afiliada a FUCBAN como Guyunusa, construido en barro. Por supuesto que las nuevas tecnologías apropiadas para la construcción, todas se tratan de implementar. En El Salvador se construye adobe, por ejemplo. Uh-huh. Para ir completando esta conversación hoy, el otro paso fundamental para la reinserción de las FARC es su incorporación como partido político. Acaban de pasar por el Congreso, acaban incluso de resolver el nuevo nombre, que utiliza la sigla FARC, pero con otro significado. ¿Cómo viene ese proceso? Bueno, con dificultades propias, porque poder entrar en la política con nuestra visión es muy difícil si siempre ha estado establecida la liberal, la conservadora y otras corrientes que se han permitido su libre desempeño. Los obstáculos normales, los miedos normales de estas otras corrientes políticas, pero... La politóloga Laura Gil nos decía hace unos días en un contacto desde Colombia que ustedes ya han adquirido los vicios de los partidos políticos tradicionales. No, imposible. Por ejemplo, las divisiones internas. No, propias de organizaciones que discuten a nivel interno su estructura y sus políticas, pero son propias, no son que vayan a dividir o a partirnos en dos. No, de manera colectiva lo vamos a hacer también en la vida política. ¿Tú estuviste de acuerdo con este nombre? Porque hubo una polémica muy fuerte a propósito de si la nueva denominación tenía que contener la reminiscencia al pasado o no. Finalmente se optó por FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sí, se presentaron dos nombres a nivel de colectivo, que era la Nueva Colombia y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Bueno, somos mayorías que
votaron por el segundo nombre y las asumimos con plena democracia. No hubo ningún tipo de divisionismo ahí. Sencillamente fueron elegidas 2 y ganó una. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Me faltó la respuesta de Fanny sobre cuál era la opción que ella sostenía. ¿Cuál de las dos? Mi opción era la Nueva Colombia. Era el otro nombre. La Nueva Colombia, sí. Fanny Castellanos, ex guerrillera de las FARC, representante de esta cooperativa de tercer grado, Ecomún. Gustavo González, que fue presidente de FUCBAM y hoy es coordinador para Latinoamérica de We Effect, el centro cooperativo de origen sueco. Gracias por acompañarnos esta mañana. Después nos enteraremos de cómo continúan todas estas instancias, ¿de acuerdo? Volvemos a conversar. Bueno, gracias. Muchas gracias.